Ya. Entonces, Dylan, ¿cuál es la pregunta? Ya. Mi pregunta es con respecto a los puntos de acumulación y los conjuntos, bueno, el conjunto derivado que sería el conjunto de los puntos de acumulación, donde preguntaba cuándo un conjunto no cumplía con estas características. Ya, Entonces las respuestas fueron naturales, que si son las naturales también podrían ser los enteros. claro. Pero por el hecho de que prácticamente son conjuntos, como bien dijo Max, no densos, por lo que podríamos decir que tiene hoyos entre los números. Entonces, eh, ¿es esto, ¿es esto así? O sea, ¿es por esto que estos números, o sea, estos conjuntos no corresponden a la caracterización que le dimos? ¿O es por otra cosa? Sí. A ver, aquí hay dos cosas. Hay una cosa que explicar que eh, conversando con José Luis ayer no se mencionó, que es justamente sobre los puntos de acumulación de los números naturales. ¿Ya? Los números naturales, si usted los ordena en una recta, va a tener la recta, pero sobre ella los naturales espaciados suficientemente como para encerrar a cada uno en una vecindad y que esa vecindad no toque a la otra vecindad o a una vecindad de otro punto. ¿Sí? Basta que considere el radio de estas vecindades, por ejemplo, el radio igual a un tercio, ¿sí? Y cada punto de los números naturales va a estar encerrado en una vecindad que no contiene ningún otro número natural, ¿sí? Eso significa que cada número natural es un punto aislado de los naturales, ¿ya? Aislado es que lo pueden cerrar en una vecindad y esa vecindad solo tiene a ese punto en el conjunto. Tiene otros puntos, claro que sí, antes del 2 y después del 2, pero esos no son números naturales. Y lo que interesa es qué otro número natural está cerca de ese centro que estoy tomando. ¿Ya? Entonces, la primera cosa, los naturales y los enteros son puntos aislados. ¿Ya? No así Q. En los racionales, como bien decía, los racionales eh, es un conjunto denso en R. Cuando uno habla de densidad, tiene que, hablar respecto de algo. No dice denso nomás. ¿Ya? Tiene que decir respecto de algo. Los racionales son densos en los reales. ¿Eso qué quiere decir? Que si ubicamos los racionales en la recta real, ¿sí? Los vamos a tener así muy juntitos. Van a quedar espacios entre medios, claro, porque vamos a tener racionales e irracionales. Y aquí estoy pensando solo los racionales. Pero cada vez que yo tome un número racional, pensemos en un número R, y yo haga una vecindad con centro en R y radio delta, ¿sí? Esa vecindad siempre va a contener algún otro número racional, ¿sí? Eso significa que es denso, ¿ya? Que es denso, están muy cercanos, muy tupidos, por así decirlo, ¿ya? Eso es la densidad. En el caso de N y Z no son densos, en R, ¿ya? Y bueno, y por eso los racionales, cada uno de ellos es un punto de acumulación, porque cerca de él hay más números racionales. En cambio, cerca de los naturales o de los enteros, no hay. ¿Ya? Cerca de él, o suficientemente cerca, no hay otro número natural. ¿Ya? Entonces, naturales enteros no son, o sea, son puros puntos aislados. Pero ojo, eso no significa que no tengan puntos de acumulación. El conjunto de los números naturales sí tiene un punto de acumulación. Tiene uno. Lo que pasa es que ese punto P, que es un punto de acumulación de los naturales, no es un número natural. Ese P tampoco es un número real. Ese P es el infinito. El infinito es el único punto de acumulación
de los números naturales. ¿Ya? ¿Por qué? Porque, mire, fíjese esta cosa. Puede usted tomarse una vecindad de infinito con un radio no sé cuánto, y siempre va a tener a un número natural en esa vecindad. ¿Ya? Claro, como definición se dijo que el punto de acumulación era un número real. Sí, sí, claro, porque estamos en el contexto de los números reales, porque este curso es de números reales, ¿sí? Pero no significa que en otra parte no exista. Así como decíamos, x al cuadrado igual a menos 1 no tiene solución, entre paréntesis, en los reales, pero sí tiene solución en otra parte, ¿cierto? Los números naturales no tienen puntos de acumulación que sean números reales, pero sí tienen uno. Ahora, fíjese lo siguiente. Cuando calculamos límite de una sucesión, la variable de esta sucesión, que también es una función, ¿cierto? ¿Cuál es? Es n. ¿Y ese n a dónde tiende? ¿O a dónde tendía cuando calculamos los límites? A infinito. A infinito. El n tiende a infinito. ¿Qué significa esto? Que el n se acerca a algo, y ese algo es infinito. Entonces, ¿cómo la variable puede acercarse a algo si mis valores de las variables son puros puntos aislados? Y cuando yo me quiero acercar a algo, significa que puedo estar cerca de él. Significa que estoy metido en las vecindades de ese punto. Por lo tanto, ese punto es un punto de acumulación para esa variable. Infinito es un punto de acumulación de los números naturales. De otra forma, el n no podría acercarse al infinito. ¿Qué estamos haciendo ahora cuando calculamos límites de funciones? Estamos haciendo límite cuando x tiende a p, ¿cierto? De f de x igual a L, ¿sí? Esto de aquí abajito significa que el x se acerca a p, ¿ya? Bueno, y antes la n se acercaba al infinito. Si la x se acerca a p, significa que p es un punto de acumulación del dominio de f. A ver, Mike dice, ¿cómo afirmamos que un número real se acerca a un número no real? Ah, esto es que esté en la vecindad de infinito. Y para eso necesitamos saber qué es una vecindad de infinito. Una vecindad de infinito, Max y el resto del curso, es el intervalo abierto desde k hasta infinito. O sea, son todos los números más grandes que cierto valor grande. ¿Ya? ¿Qué dice la propiedad arquimediana? Dice, para todo número real que usted se tome, existe un natural más grande que él. Entonces, este número natural sí está ahí, en ese conjunto. Eso significa que el n pertenece a la vecindad de infinito para todo k, por lo tanto, el infinito es un punto de acumulación de este n, de los naturales. ¿Ya? Pero es cierto, no es un número real ese punto de acumulación. ¿Se entiende? ¿Se entendió la idea? Entonces, para los enteros habría dos, menos infinito Claro, y más infinito. claro, claro que sí. ¿Ya? Sí, es abstracto, pero no es complejo. O sea, la idea de acercarse a algo, quizás esto podría ser, porque es nuevo, la vecindad de infinito. La vecindad de infinito es la vecindad de un número más grande que cualquier otro número. ¿Sí? Que un número real. ¿Ya? Entonces, ¿qué significa?
que la vecindad va a tener solo números grandes o más grandes que un valor muy grande. ¿Sí? Entonces, tengo esa vecindad de infinito, ese intervalo abierto. ¿Ya? Piénselo así. Tenemos aquí los reales y el infinito está acá, ¿cierto? Como que podríamos decir, los reales llegan hasta justo antes del infinito. ¿Sí? Entonces, ¿qué sería una vecindad de infinito en este caso? Sería una vecindad de esta forma, ¿cierto? Y los que van a estar dentro de esta vecindad son los valores de aquí, que según el radio, tienen que ser números reales más grandes que SK para que estén dentro de la vecindad de infinito. ¿Sí? ¿Se entiende? Profe, es que me confunde el hecho que hay un radio, porque se supone que el infinito es más grande que todo número, no tiene una posición determinada, entonces no tendrá una distancia, como por ejemplo ese radio. No, claro, claro. Pero, a ver, estamos pensando en, en estas vecindades como eh, solo dentro de los números reales. ¿Sí? Primero, la vecindad es un conjunto abierto. Segundo, la vecindad tiene centro en un punto. ¿Sí? La vecindad del punto tiene como centro el punto. ¿Ya? Y lo otro es que yo quiero buscar solo números reales en este caso. Por lo tanto, tengo que pensar en que tengo los reales aquí, ¿sí? Y justo este punto de aquí, abierto, ¿sí? Es el infinito. El infinito es más grande que cualquier número real que usted considere, ¿cierto? Entonces, ¿qué significa estar cerca del infinito? Significa, bueno, lo mismo que acá, estar cerca de un R, significa estar metido en la vecindad de infinito. Después del infinito, aquí, no sé lo que hay, porque nuestra experiencia solo llega hasta aquí, hasta antes del infinito. Entonces, los números que yo voy a pensar que están en la vecindad del infinito están en esta parte de acá. ¿Sí? Cuando pienso en el radio, en este caso, pienso en que tengo dos límites, inferior y superior. Uno es el radio menos, o sea, perdón, el racional menos el delta, y el otro es el racional más el delta. ¿Ya? En este caso de acá, tendría el infinito menos algo, ¿sí? Pero infinito menos algo no está definido, ¿ya? No está definido. Entonces, no puedo definir de la misma forma. El infinito se piensa de una manera diferente al como pensamos cualquier otro número real. ¿Por qué? Porque el infinito no es un número real, ¿ya? Entonces, ¿cómo defino estar cerca del infinito? Si el infinito es un número muy grande, más grande que todos, una vecindad del infinito va a ser un intervalo que tenga a los números más grandes, ¿ya? De los reales, a partir de cierto valor, cierto K. ¿Ya? Ya, o sea, el radio más que una distancia es como el punto a partir del cual Claro, se considera. claro. Súper. ¿Sí? Ya. ¿Alguna otra pregunta? ¿No? Bien. Nos movemos. Iniciamos entonces nuestra clase. Muy interesante esa reflexión. No es trivial, obviamente no es trivial, pero era necesario hacerla. ¿Por qué? Porque, claro, ¿cómo comparamos los límites de sucesiones con los límites de funciones? Si en los límites de funciones hablamos de puntos de acumulación, en el límite de sucesiones, que también son funciones, también tenemos que hablar de puntos de acumulación. Y la variable tiende a los puntos de acumulación. En cualquier caso, sea sucesiones o una función arbitraria, ¿ya? Entonces sí tenemos que considerar
que el infinito es un punto de acumulación de los números naturales, pero obviamente el infinito no es un número real. ¿Ya? Ok, hoy día vemos técnicas para calcular el límite, pero partimos por una idea muy básica que también apareció ayer en la función que nos sirvió de introducción o de motivación para el estudio del límite. Teníamos una función que iba así, quedaba abierto aquí y luego cerrado aquí y continuaba acá, ¿cierto? Aquí teníamos el 1, aquí teníamos como imagen el 1 también. Entonces, esta era nuestra función g de x, y nos preguntamos qué ocurría cuando el x se acercaba al 1 del g de x. ¿Qué pasa cuando el g, o sea, el x se acerca al 1? Bueno, si me acerco al 1, me puedo acercar por la derecha o por la izquierda, ¿sí? Si el x se acerca al 1 por la izquierda, los x son menores que 1, y por lo tanto sus imágenes van a ir acercándose a este valor, 1, ¿cierto? Entonces podría pensar que el límite de g es 1 cuando el x se acerca por la izquierda al 1. Ahora, si me acerco por la derecha, acá, las imágenes, ¿cierto? Recorremos así la curva. Las imágenes de g, cuando el x se acerca al 1, ahora se van a acercar al 0, ¿cierto? Entonces podríamos pensar que el límite de la g de x, cuando la x tiende al mismo 1, es 0 también. Entonces, la pregunta es, ¿cómo decidir cuál de los dos valores es efectivamente el límite de la función g? Y aquí vamos a poner un teorema. Bueno, no, hay un teorema que nos habla sobre esta situación. Cuando el límite de una función existe, eso es único. Es decir, es un solo valor el límite de una función, ¿ya? En un punto específico. Entonces, si hay dos, tengo dos opciones. O esos dos tienen que ser iguales, o si son distintos, tengo que decir que el límite no existe en ese punto. ¿Por qué? Porque si me acerco por un lado, me da un valor, y si me acerco por el otro lado, me da otro valor. ¿Ya? Ojo que es acercarse. Otra de las situaciones que se mostraron ayer era algo así. ¿Sí? Que tenía, por ejemplo, aquí tengo el 2, el 3 y el 4. Y esta es mi función g. ¿Qué ocurre cuando la x tiende al 3 en la g? Hago entonces mi vecindad cercano a 3. Los valores antes del 3 se van acercando, ¿cierto? Leyendo así la curva. Si me acerco al 3, los valores de esto se acercan al 1. Y por el lado derecho, ¿sí? A medida que voy acercándome al 3, los valores también, los de g de x, también se acercan al 1. Entonces, por los dos lados se acercan al mismo valor. Efectivamente, me acerco al 1 siempre. Pero g de 3 es igual a 0. ¿Sí? Esta condición de acá, para el caso de los límites, no importa. No importa cuánto vale la función en el punto, sino que importa cuánto vale la función cerca del punto. ¿Ya? Y si cerca del punto se está acercando a un mismo valor, ahí la función tiene límite y ese es el límite. Independiente de el valor de la función en el punto. De hecho, incluso en el 3, por ejemplo, podría ni siquiera estar definida la función y aún así tener límite. ¿Se entiende? Sí, profe. Sí, Ya, perfecto, perfecto.
Entonces, si el límite existe, es único. ¿Ya? Es importante que sea al mismo punto de acumulación. Si queremos calcular el siguiente límite, cuando x tiende a 2, de x menos 2 sobre x cuadrado menos 4. ¿Qué ocurre con el punto de acumulación? Esto es lo que estaba diciendo recién. El punto de acumulación, que es 2, si esta es mi función f, el 2 no pertenece al dominio de mi función. Entonces no puedo calcular cuánto es f de 2. ¿Sí? F de 2 no existe. ¿Por qué? Porque el 2 no está en el dominio. Entonces, ¿cómo calculo, cómo determino f de 2? Bueno, acercándome. ¿Ya? Calcule, por favor, este, ese y ese. ¿Ya? A ver, ¿cómo lo vamos a hacer para calcular? Yo le voy a decir, ya, si su apellido está, este primero, si su apellido está entre la A y la F, calcule el primero. Si su apellido está entre la G y la N, calcule el segundo. Y si su apellido está entre la N y la Z, calcule el tercero. ¿Ya? Y dígame cuánto le da. Ahora sí, ahora sí. ¿Qué es lo que tiene que calcular? Bueno, este cociente para esos valores. ¿Ya? Use calculadora, use los recursos que sean necesarios. ¿Qué le pasa? ¿Cuánto le da? A mí me dio 0,2506 cuatro decimales más. ¿Y cuál hizo? ¿La 1, la 2 o la 3? El primero. El primero. ¿Cuánto es? 0,2506, etc. ¿06 periódico? ¿O 06 más? No, 656. Ya, dígalo todo nomás. Ya. 6, 2, 6, 5, 6. Y creo que ese 6 sí es periódico. Es que lo hice con el celular, entonces. Ya, perfecto. No Ya, me da tanta. ya, ¿alguno que haya hecho la segunda o la tercera? La tercera, Ya, a mí al menos, creo que está bien, que es 0,2499. Y bueno, siguen más números, pero es más largo. denle nomás, denle nomás. 37,515. Ya. ¿Y de la segunda? ¿Y la segunda nadie hay con apellido de G y P? Gárate, Diego Gárate, Fernando Herrera. Ya, me pregunta a mí. Ya. 0,250025050025 y así sucesivamente. Ya, perfecto. ¿Puede conjeturar a qué valor el valor del límite? ¿Cuánto cree usted que va a dar? Si nos acercamos cada vez más al 2, fíjese que las dos primeras son aproximaciones por la izquierda, números más chicos. Y la última, la tercera, es un número más grande que 2. No podemos evaluar el 2, obviamente, pero nos estamos acercando al 2. ¿Qué valor cree usted que sería el límite de esto? ¿Dónde están? Acá, pues mira. 0,25 dice Dylan, ya. Ok, otro más para el 0,25. Ahora, ¿podemos calcularlo? ¿Podemos calcular ese valor del límite?
Eso también. Profe, Dígame. disculpe, no entendí por qué sería el 0,25. Eso lo dijo Dylan. Preguntémosle a Dylan. Dylan, ¿por qué 0.25? Porque si nos acercamos por la izquierda o por la derecha, cuando x tiende a 2, tendríamos que por un lado tendríamos 0,25, un poquito más que 0,25 y por otro lado un poquito menos. Entonces asumí que cuando x tiende a 2 sería 0,25. Pero esto es una conjetura, o sea, no quiero adelantarme a resolver el límite todavía. Sí, efectivamente. O sea, ya lo resolví, pero no quiero que ese sea mi argumento. Ya. Mire, fíjese lo siguiente. El 2 es parte del dominio de la función. No, No, No. no es parte del dominio de la función. Entonces no tengo permitido evaluar la función en ese punto. Y aunque pudiese hacerlo, no corresponde, porque no llego al 2, no llego a ese punto de acumulación. Estoy cerca de él, pero no en él. ¿Ya? Eso es una cosa importante. Lo otro es que la expresión f de x menos 2 sobre x cuadrado menos 4, se puede reescribir. Es algebraicamente equivalente a otra cosa. una su diferencia. Una suma por diferencia abajo, ¿cierto? Sería x menos 2 por x más 2. Y esto arriba x menos 2, ¿cierto? Y esto, como el x es distinto de 2, ¿cierto? Por el dominio, puedo simplificar estas dos expresiones y me queda simplemente 1 sobre x más 2. Entonces, calcular el límite a esa primera expresión, la de f, es lo mismo que calcular el límite a esa segunda expresión. Entonces, ¿qué ocurre aquí? Cuando el x tiende al 2, calcular el límite de f de x es lo mismo que calcular el límite cuando x tiende a 2 de 1 partido por x más 2. ¿Cierto? Y si el x se acerca al 2, esta expresión se va a acercar al 1/4. Y eso es 0,25. Entonces la conjetura no estaba tan errada. De hecho, era cierta, era correcta. ¿Ya? ¿Se entiende? ¿Sí? Sí, profe, se entendió súper bien. Perfecto. Aquí el manejo algebraico de la función es lo que me permitió poder comprobar que efectivamente era 0,25. ¿Ya? Si me acerco, me dan valores, si me acerco al 2, cuando el x se acerca al 2, me dan valores cercanos al 0,25. ¿Ya? ¿Alguna duda? ¿No? Todo claro, profe. Por mi parte, todo bien. Perfecto. Nos movemos. Analicemos el siguiente límite. Ayer se le pidió que estudiara algo de racionalización, ¿cierto? Y viera repasar algunas cosas. Veamos. ¿Qué pasa si racionalizo la expresión f? Oh, antes. El 1 es parte del dominio de esta función. Si esta es mi función f de x, el 1 de nuevo no está en el dominio de f. ¿Cierto? No está. Significa que no puedo calcular f de 1. ¿Ya? Y también, insisto, no se trata de calcular f de 1, no se trata de calcular f de el punto de acumulación, porque como aquí, por ejemplo, muchas veces no voy a poder hacerlo. ¿Ya? Y la función debe tener algunas condiciones especiales para que el límite me dé igual a la función evaluada en el punto. ¿Ya? Siempre recuerde ese caso que se le puso ayer. ¿Ya? Aquí el 2, el 3 y el 4. Cuando el x se acerca al 3, las imágenes dan una cosa, mientras que la función evaluada en el punto es otra cosa diferente. ¿Ya? Ojo con eso.
Ya, aquí no puedo evaluar el 1, no sé qué pasa con el 1, la función, entre comillas, se indefine en el 1. Entonces, vamos a racionalizar. ¿Se acuerda cómo racionalizar? Ahí tendría que aplicar el conjugado, ¿cierto? A ver, ¿cómo es eso? O sea, que al multiplicar me quedaría la raíz cúbica de x más 1 dividido en la raíz cúbica de x más 1. ¿Así? Sí, sí, mal no lo recuerdo, pero yo me acuerdo que se hacía así. ¿Qué dice el público? ¿Lo recuerda bien o lo recuerdo mal? Isabel. Lo recuerda mal, Lo recuerda mal. Ah, ¿por qué? A ver, perdón. Porque es pelee raíz nomás, pues. cúbica. ¿Y qué significa eso? Que hay una eh, hay un producto notable, claro. Isabel, el producto notable evoca a esta diferencia de cubos, ¿ya? Esa diferencia de cubos se puede factorizar como la diferencia de las bases, ¿sí? Y el otro factor tiene la siguiente estructura. Es al cuadrado más el producto de ambos más el cuadrado del segundo, ¿ya? Aplicada a esta factorización, a este caso de racionalización, ¿sí? El factor de racionalización tendría que ser la raíz cúbica de x al cuadrado más la raíz cúbica de x más 1, arriba y abajo. ¿Ya? Ya, no tanto lamento, no, si son cosas que se olvidan. También a todos se nos olvidan estos casos, son miles de casos de factorización. Y nada, mientras los recordamos, mientras tengamos la idea y los podamos reconstruir, todo bien. ¿Ya? Así que vamos, sigamos adelante. Cuando hago esa amplificación, ¿cierto? Por un 1, estoy trabajando con la misma función. No he alterado mi función, pero me permite escribirla de una manera diferente. ¿Ya? Cuando se multiplican aquí estos dos denominadores, por el caso de factorización, me queda abajo la raíz cúbica de x al cubo menos 1 al cubo. ¿Sí? Y arriba me queda x menos 1 por el otro factor que no lo voy a desarrollar. X cubo, o sea, raíz cúbica de x cuadrado, más la raíz cúbica de x más 1. ¿Ya? Entonces, calcular el límite de esta expresión es lo mismo que calcular el límite de esta expresión. Pero aquí, fíjese que la raíz cúbica de x al cubo es x, entonces abajo en el denominador me queda simplemente x menos 1, que se va a simplificar con el x menos 1 que quedó en el denominador. ¿Por qué se puede hacer eso? Porque el 1 no está en el dominio, ¿ya? Porque el x es distinto de 1, por lo tanto ese factor que estoy simplificando es distinto de 0. Así, la expresión queda algebraicamente equivalente a raíz cúbica de x cuadrado más raíz cúbica de x más 1. Y listo. ¿Sí? Entonces, el límite de f, cuando x tiende a 1, es lo mismo que el límite, cuando x tiende a 1, de la raíz cúbica de x al cuadrado más la raíz cúbica de x más 1. ¿Y esto cuánto es? Fíjese que aquí en esta expresión ya no hay problemas de que tenga división por 0. ¿Sí? Esto es 3. Pi según los ingenieros dice Max. Ya, es 3. ¿De acuerdo?
¿Alguna Profe, duda? ¿Sí? entonces, como, disculpe, lo que uno trata como de hacer es como cambiarla, no cambiarla, pero escribir de tal forma la función de que ahora mi dominio no sea el uno distinto de, que mi dominio no sea ese, ¿cierto? Para poder calcular. No, el dominio siempre va a ser el mismo, Isa. Siempre va a ser el Ah, mismo, ya. ¿ya? Lo que hace es encontrar una expresión equivalente a f, ¿sí? Que no tenga los problemas de división por cero o indefinición como tenía la expresión original. Eso, Ah, ya, ya. eso por una parte. O puedes aplicar alguna de las técnicas o herramientas para el cálculo de límites que vienen a continuación. ¿Ya? ¿Ya? Pero la idea Profe, en este caso, en lo algebraico, es una expresión equivalente. Pero el dominio de la función siempre se mantiene. Ojo con eso. Ya, Max, profe, muchas gracias. en ese caso, no es necesario que separemos así como decir, por álgebra de límites, el límite de la suma, y separarlo en sí, una pero suma de límites. Y después... todavía no vemos ese teorema. Viene en la diapo siguiente. Y sí, va Ah, a ser necesario. ¿Ya? oh, pero Va a ser profe. necesario y va a ser necesario, bueno, así como se hizo el álgebra de límite para sucesiones, que decíamos, como esta sucesión es convergente, esta es convergente y tiende a tanto, esta es convergente. Lo mismo que hacíamos para sucesiones, lo tenemos que hacer aquí para funciones, comprobar hipótesis, etc. ¿Ya? Lo otro es que vamos a tener una lista de límites fundamentales, ¿ya? Que eso sí, los vamos a tener ahí, los vamos a poder ocupar, porque son resultados conocidos y que nos van a ayudar a conocer otros más, ¿de acuerdo? Entonces, teoremas de límite y límites fundamentales van a tener que ser conocidos para poder aplicarse, ¿de acuerdo? ¿Alguna otra pregunta para pasar a la siguiente diapo? Muy bien. No, profe. Seguimos. Aquí está lo que adelantaba Max. Álgebra de límites de funciones. Es igual a, al álgebra de límites de sucesiones. Esta es la extensión a cuando el dominio son los reales, pero son las mismas reglas. Es decir, si el límite de una función existe y es un número real y es L, y el límite de otra función también existe y también tiene que ser un número real, ojo con eso. ¿Ya? Entonces, el límite de la suma no es otra cosa que la suma de los límites. El límite de la resta es la resta de los límites. Si multiplica por un escalar la función, ese escalar también va a multiplicar el límite. Si multiplica dos funciones, se multiplican los límites. Si divide dos funciones, se dividen los límites a menos que el de abajo sea cero. ¿Ya? Álgebra. ¿Ya? Matemática, hijo. ¿Sí? Las reglas de álgebra de límite son las mismas reglas de álgebra de límite de sucesiones, son las mismas reglas del álgebra de las funciones, ¿sí? Y después van a ser las mismas reglas de el álgebra de funciones continuas. Listo. ¿Dudas en este caso? Ojo, hipótesis. Las hipótesis son, primero, la intersección de los dominios es distinta de vacía. ¿Por qué? Porque ambas están calculando o ambos tienen el mismo punto de acumulación, ¿ya? Es distinto de vacío, tiene puntos de acumulación, es decir, los dos límites los puede calcular y además son números reales, existen. Si uno de ellos es infinito o no existe, que son cosas diferentes, que no exista a que sea infinito, ¿ya? El álgebra de límites no se puede usar. ¿Ya? Verificar hipótesis aquí es lo fundamental. ¿De acuerdo? Entonces, es lo que decía Max, cuando teníamos el límite de la raíz cúbica de x cuadrado más la raíz cúbica de x más 1, cuando x tendía a 1, claro, el límite de todo esto no lo podemos llegar y calcular así nomás, sin antes haber tenido este teorema. ¿Por qué?
porque aquí hay una suma, ¿sí? Y aquí también, entonces voy a tener que separar el límite de la raíz cúbica de x cuadrado, el límite de la raíz cúbica de x y el límite de 1, ¿sí? Y todos estos existen y valen 1 cada uno, cuando x tiende al 1. ¿Ya? Y como los tres existen, el límite de la suma existe y vale 1 más 1 más 1. ¿Ya? Ahí sí está correctamente aplicado el teorema del álgebra de límite. ¿Dudas o preguntas? Todo súper claro, ¿Todo profe. súper? Perfecto. Perfecto, perfecto. Límites notables o los fundamentales. Este, ¿ya? E elevado a k. Este también nosotros lo habíamos visto en sucesiones, ¿cierto? Pero, claro, en sucesiones decíamos n tendiendo a infinito, y aquí teníamos un k, y aquí teníamos el n, y aquí teníamos el n. Bueno, es lo mismo, es la extensión continua de este límite, ¿ya? Ahora, ocurre también de que al menos infinito pasa lo mismo, tengo el mismo resultado, ¿ya? Este límite lo tenemos como parte de nuestro repertorio, El r elevado a x, acuérdese cómo analizábamos o qué habíamos hecho cuando hacíamos r elevado a n, cuando n tendía a infinito. ¿Cuáles eran los resultados de esto? Bueno, son los mismos. Si el r es un número entre 0 y 1, la sucesión convergía, ¿cierto? Y se va a 0. Si el r es igual a 1, ¿sí? Sería 1 elevado a x. 1. Si el r es más grande que 1, esta potencia se va a ir cada vez agrandando más. Por lo tanto, se va al infinito. Aquí el límite sí existe y es infinito. No es que no exista porque no se acerca a nada. ¿Ya? Se acerca al infinito, así decimos. Como nuestro curso es de números reales, si se acerca al infinito o si da infinito, no existe en el contexto de los números reales. ¿Ya? Ya, pero es el mismo análisis que hacíamos con la sucesión R a la n. ¿De acuerdo? Y otro límite interesante, que lo vamos a estudiar o lo vamos a construir un poquito después, es este. Seno de x partido por x o seno de k por x partido por kx. Ojo, cuando el x tiende a 0. El 0 no es parte del dominio de toda esta función, porque aquí se anula el denominador. Pero lo que me dice este límite es que este cociente se acerca al 1. O es 1 cuando el x está muy cercano a 0. ¿Ya? Tanto como se quiera. ¿Sí? ¿Preguntas? Profe, a mí no me quedó como del todo claro el último que explicó. Ya, el último. Cada vez que tenga la expresión seno de algo partido por lo mismo, aquí hay algo y aquí hay algo, ¿sí? Tiene que ser lo mismo, y eso se vaya al 0, ese límite me va a dar 1. ¿Ya? Ah, ok, entonces siempre me va a dar 1. Sí, siempre esta forma, pero Claro. tendiendo a 0. Ojo, tendiendo a 0. Si tiende a otra cosa, será otra cosa. ¿Ya? Pero cuando el x tiende a 0, fíjate, si el x es 0, cosa que aquí no es, pero si el x fuese 0, se me haría 0 en el denominador y 0 en el numerador. Me quedaría una expresión 0 partido por 0. ¿Ya? Pero bueno, no es que esto me dé 0, sino que la función que está aquí, cuando la x se acerca a 0, la función se acerca al 1, o las imágenes de la función se acercan al 1. ¿Ya? Pero recuerda la estructura. La estructura es seno de algo dividido por ese mismo argumento, y el argumento es el que se va a 0. ¿Ya? Ya, profe. Muchas gracias. Veamos. ¿Cómo calcular el siguiente límite? Apliquemos lo que hemos visto ahora.
¿Qué haría? Dígame usted qué haría, lo hacemos rápidamente. Paso 1. Saber que el A no está en el dominio de la función, ¿cierto? ¿Por qué? Porque se está dividiendo por x menos a. Paso 2. Arreglar algebraicamente esto. ¿Por qué? Porque si veo que el x se acerca al a, el denominador se acerca a 0 y esas cosas no están definidas. Entonces, algebraicamente, la parte de arriba del numerador hace la resta con el numerador. Sí, exactamente. Me queda raíz de a menos raíz de x sobre raíz de xa. ¿Cierto? Y todo eso dividido en x menos a. Solamente sumo la parte de arriba o resto la parte de arriba. Ahora, que esté dividiendo por x menos a significa que está multiplicando por su inverso. Así. ¿Cierto? Y esta expresión, x menos a, es lo mismo que una suma por diferencia. ¿Cierto? Esa expresión se puede escribir como raíz de x menos raíz de a por raíz de x más raíz de a. ¡Qué bien! Ya. ¿Sí? Entonces, uno de estos dos, por ejemplo, S, se puede simplificar con S de ahí, pero son diferentes. ¿Qué tienen de diferente? El signo de cada uno. Signo, perfecto. Entonces, al hacer la simplificación, este me va a quedar multiplicado por un menos 1. Arriba o abajo, da igual. ¿Ya? Entonces, en esta expresión me queda menos 1 partido por raíz de ax o xa por 1 sobre el factor que quedó, raíz de x más raíz de a. Entonces, calcular el límite de esta función f es lo mismo que calcular el límite de esta expresión. ¿Ya? Así, el límite, cuando x tiende al a de la f, es lo mismo que calcular el límite cuando x tiende a la a de menos 1 sobre raíz de ax por raíz de x más raíz de a. ¿Ya? Y ahora, si el x tiende a la a, aquí abajo no hay ningún problema que se me hace 0, no, ya no se hace 0. Sino que cuando el x tiende a la a, esa expresión se acerca a raíz de a cuadrado, ¿cierto? Y aquí se acerca a 2 raíz de a. Y esto es simplemente menos 1 partido por 2a raíz de a. Y ahí está el valor del límite. ¿Se entiende? Sí, profe. ¿Sí? ¿Alguna duda? ¿Algo que quiera preguntar? Aquí, fíjese, tendríamos que también agregar a la lista de los resultados de límites conocidos, que el límite, por ejemplo, de la raíz de x es raíz de a. Pero estos se pueden demostrar, se pueden calcular, ¿ya? Los vamos a hacer en algún momento, se los vamos a dejar de tarea, los vamos a hacer en algún taller, eh, para que veamos cómo llegar a ese tipo de resultados. ¿De acuerdo? Entonces, conociendo este límite, por álgebra de límite en esta parte, de aquí para allá, se puede decir que efectivamente da ese valor. ¿Ya? Muy bien. Continuamos para la última. ¿Cómo calcular ese límite?
¿Cuánto da? Imagíneselo y dígame cuánto da, sí, en la primera impresión. ¿Cuánto cree usted que da ese límite? 1. 1, ¿por qué? Me tinca. Ya tinca ya, 1. ¿Alguien más tiene otra opción? ¿No? ¿Nadie más? Seno de X, pero va a dar un... ¿Seno de X? ¿Ya? ¿Alguna otra opción? Ya, a ver, aquí dos cosas. Primero, cuando calcula el valor de un límite, no le va a quedar con la variable, le va a quedar como un número. Por lo tanto, seno de X no va a resultar aquí como resultado del límite. ¿Ya? Le va a quedar, si le queda una función, le va a quedar una función evaluada en algún valor, si es que existe. ¿Ya? Y lo otro, estas dos cosas son diferentes. ¿Por qué? Porque si resultase esto y esto está evaluado en x igual a 0, el seno de 0 no es 1, es 0. ¿Ya? Ojo con eso. Vamos a ver, vamos a tomar nuestra expresión, nuestra función, y la vamos a acomodar. ¿Ya? Primero observe que el 0 indefine el denominador. Además, le queda la expresión 0 partido por 0, porque le da 0 arriba y le da 0 abajo. Cuando tiene ese tipo de expresiones, seguramente tiene que usar algún teorema o algún arreglo para poder calcular el límite. Entonces vamos a hacer transformaciones. 1 menos coseno cuadrado es igual a seno cuadrado, ¿cierto? ¿Se acuerda de las identidades trigonométricas? Sí, sí me acuerdo. Sí. Ya. Y la tangente es seno partido por coseno. Ya, esto es lo mismo que escribir así. Seno cuadrado de x por coseno de x sobre x por seno de x. ¿Cierto? Este coseno que está aquí estaba dividiendo en el denominador, por lo tanto va a estar multiplicando en el numerador. Y en esta línea, como el x es distinto de 0, puedo simplificar un seno de arriba con un seno de abajo. Y queda simplemente seno de x por coseno de x sobre x. En esta línea separo, ¿ya? Y observo que esta expresión es uno de los límites fundamentales que estábamos viendo antes. Y cuando el x tiende a 0, se fija, el x tiende a 0, esta cosa se va al 1. Y el coseno, cuando el x tiende a 0, esto también se va al 1. Entonces, ¿cuál es mi desarrollo? Yo digo, el límite de mi función f de x cuando x tiende a 0, perdón, es lo mismo que el límite cuando x tiende a 0 de seno de x por coseno de x, y solo el primero lo pongo con dividido por x. Y aquí digo, por álgebra de límites, como el límite cuando x tiende a 0 de seno de x sobre x es 1, y el límite del coseno, el límite cuando x tiende a 0 de coseno de x es igual a 1 también, ¿ya? Entonces, el límite de f cuando x tiende a 0 es lo mismo que el límite cuando x tiende a 0 de seno de x partido por x por, ahí está el álgebra de límite, el límite cuando x tiende a 0 del coseno de x. Y esta expresión es 1, esa expresión
también es 1, y se multiplican, y me da 1. Listo. Ahí está. Esto de acá necesita fundamento. ¿Ya? Se va a hacer. Esto de aquí, con límite incluido, necesita fundamento. ¿Ya? Y ahí estaría calculado nuestro límite, suponiendo que esos dos límites están fundamentados. ¿Listo? ¿Qué vimos hoy día? Unicidad del límite y además el manejo algebraico de la función que está, en la que se está calculando el límite para poder calcular el límite directamente usando teoremas de álgebra de límite. ¿Ya? Va a tener que recordar identidades, factorizaciones o ese manejo algebraico para hacer con la función y que le quede una expresión equivalente algebraicamente a la que tenía antes, pero que no se indefina o que sepa cuál es el resultado. ¿Ya? Eso, si hay alguna otra duda o alguna consulta que quiera hacer ahora, la puede hacer. Si no, hasta aquí quedamos. ¿Sí? ¿Preguntas? Ok.